Continuamos. Para retomar esto de la arquitectura, el sentido de la arquitectura, aquellos mitos fundantes, uno de ellos podríamos pensarlo desde esta imagen de la Torre de Babel. La Torre de Babel que refiere a nuestra relación como humanos en el vínculo con lo divino. Este intento del hombre de construir una torre lo más alta posible para llegar al cielo y para competir con Dios, para lograr este punto privilegiado de observación, que es un punto de poder, fue de alguna manera desbaratado por Dios en Babel. Babel, que significa en hebreo bilbul, confusión. Una especie de condena a los hombres a no entenderse entre sí, es decir, a no comprender los idiomas y a tener una multiplicidad de lenguas. Esa condena no solamente no la podemos ver como algo negativo, sino también como una posibilidad, así como él dice, esa multiplicidad de puntos de vista, esa multiplicidad posible de puntos de vista, también nos otorga una gran libertad. Fíjense, esta idea de materializar, o de arribar a ese nivel supremo, digamos, se da a través de una construcción arquitectónica, como es una torre. Esta imagen que vemos acá es la torre, el World Trade Center de Yamazaki, que son las famosas torres gemelas, que fue el centro de negocios atacado y demolido, implosionado, digamos. Como ataque fuerte al capitalismo financiero internacional. Se trataría entonces de pensar, de construir algunos puntos de vista. Fíjense, Lina Bobardi a través de la arquitectura también como nos muestra esta capacidad que tiene el arquitecto para seleccionar qué mostrar, qué punto de vista, cómo abrir, que no es solo una ventana, sino es una manera de conectarnos con el universo. Derrida, fíjense, radicaliza esta concepción cuando dice: si la Torre de Babel se hubiera construido, no existiría la arquitectura. Solo la imposibilidad de terminarla hizo posible que la arquitectura, así como otras muchas lenguas, tengan una historia. ¿Por qué nos está diciendo esto? Si esa empresa de construcción, de arribar al nivel más alto de lo humano, ese nivel perfecto, digamos, de acceder a esa perfección divina, se hubiera concluido, ya no nos quedaría mucho por hacer, ¿no? Estaría más o menos terminada nuestra tarea en el mundo. Pero como hay una imposibilidad de terminarla, la arquitectura tiene una historia, sigue teniendo una historia. Y historia significa cambios, transformaciones, nuevas búsquedas. Por eso él dice que en realidad la arquitectura no es solo una cuestión de espacios, sino una experiencia de lo supremo, porque hay un carácter simbólico. Cuando construimos, estamos a su vez también proyectando nuestra manera de ser, de estar en el mundo y nuestros anhelos a seguir cambiando y seguir creciendo. Por lo tanto, él la considera como una espacialización del tiempo, es decir, una espacialización del tiempo, espacios que van teniendo historia, cambios, transformaciones. Una artista argentina como Marta Minujín convoca a construir esta Torre de Babel con el aporte de la gente que lleva sus libros que han sido prohibidos durante la dictadura, y luego recrea esto, digamos, esto como una recreación de una experiencia que hizo inmediatamente después de la dictadura en 1983 con este Partenón de libros en Buenos Aires, como una gran instalación urbana. Marta Minujín vuelve a recrear su Partenón de libros ya en Alemania, con una escala gigantesca y con libros prohibidos de todo el mundo. Fíjense el tamaño, la escala que tiene este edificio en relación al resto de la ciudad. Esto que le estoy diciendo, estas historias míticas,
se vinculan con la noción, con una noción que vamos a trabajar y que trabajamos, que es la de los arquetipos. Los arquetipos, que significa tipos originarios, arqué, origen, primero, primitivo. Estos tipos originarios, como la cabaña primitiva y la cueva, serían estas figuras míticas, digamos, que dieron origen a la arquitectura, o que se piensa que han sido las primeras creaciones en el campo de la arquitectura, porque el hombre necesitó refugiarse ante lo inhóspito de la naturaleza, y lo hizo ya sea construyendo una especie de cabaña con troncos, con ramas, o cavando o aprovechando los huecos de la roca para poder guarecerse y protegerse. Ignacio Solá Morales nos habla de ese lugar mítico como un lugar permanente donde se reúnen los seres humanos alrededor de los hechos artificiales primigenios, como son el fuego y la palabra. Y fíjense, hay ciudades como Cuenca en España que pareciera que brotan de la piedra, como si hubiera una continuidad entre la construcción humana y la propia naturaleza, o esta casita mítica de los casitas que juegan que todos los niños imaginan como un juego, esta casita sobre los árboles, que remite también a esta cabaña primitiva. Cuando el hombre se yergue, digamos, y empieza a caminar y empieza a poder elevarse del suelo. Esto en términos de proyecto también puede pensarse, ¿no? Tiene una actualidad en el sentido de que son procedimientos que pueden leerse en obras, inclusive en obras de arquitectura contemporánea, en la que en realidad habría digamos, el arquetipo cueva, un dominio de la masa que puede ser horadada para abrir espacio. El espacio surge como perforación, generado a partir de horadar la masa. Esto también puede, desde Bachelard, pensarse como ese anhelo de armar, de tener nuestro rincón en el mundo, nuestro primer universo, un cosmos o un microcosmos. Un enlace, como él dice, un enlace apasionado de nuestro cuerpo que no olvida la casa inolvidable. Es decir, que tenemos un anhelo de casa, un anhelo de protección, un anhelo de cobijo, que no está solamente vinculado a la historia mítica, sino también a nuestra propia infancia, ¿no? Los huecos, los niños que se meten bajo una mesa y que se imaginan que hayan armado su propia casa o su microcasa dentro de la casa. Y en obras como esta de Peter Zumthor, totalmente contemporánea, se podría leer como si hubiera una gran masa que ha sido horadada, excavada, aunque interiormente sea totalmente habitable, pero el efecto de masa de lo estereotómico alude justamente a ese arquetipo de la cueva, y es un factor a tener en cuenta cuando estudiemos, cuando analicemos algunas obras de arquitectura. Como en este caso, fíjense, pareciera ser que la forma perfecta aparece en el exterior, pero interiormente uno va horadando y abriendo espacio, una instalación, ¿no? Otros arquetipos son los que refiere, quizá un poco más amplios o más abarcantes, los refiere Miguel Ángel Roca, cuando nos dice en realidad que arquetipos, tipos originarios, sería la propia esfera celeste como un gran techo, o la vegetación como una cubierta que nos envuelve, ¿no? Y además de la gruta como ese refugio, albergues, que en principio fue sacro y que en algún caso era la meta sepulcral, digamos, donde se enterraba, donde se confinaba a los muertos. El abra en el bosque, ¿no? Como esa especie de espacio, en lugar de estar cavado sobre la roca, es esa apertura que nos brinda ese intervalo en el propio bosque. Miguel Ángel Roca habla también de ese carácter simbólico, ese valor simbólico, esos tipos que emergen como valor simbólico, íntimamente relacionados con concepciones míticas de todas las culturas primitivas.
Y en términos más contemporáneos podríamos ver en estas obras de arquitectura que son como ensayos de autor, cada arquitecto de nombre internacionalmente consagrado, cada tanto organiza en una plaza, en un parquecito en Londres, lo que se llama el Serpentine Gallery, y cada uno a través de materializaciones arquitectónicas, de límites arquitectónicos, configura una especie de ensayo acerca de qué es la arquitectura. Entonces podríamos pensar o indagar qué es la arquitectura para su Fujimoto, donde aparece recurrir a una trama ortogonal, pero que se vuelve totalmente irregular y que puede crecer hasta el infinito, como disolviendo los contornos y la forma, casi como si fuera una especie de efecto pictórico como el impresionismo en pintura que disuelve los contornos y lo que importa es la pincelada, el píxel. Acá la pincelada es cada prisma cúbico que aparece. En este otro caso, Art Nouveau, el efecto de color, la atmósfera de color, o en el caso de Saná, esta especie de elementos mínimos que configuran límites horizontales y desmaterializa prácticamente los límites verticales, que ganando, digamos, toda la vegetación circundante como sensación de límite. Rem Koolhaas arma esta especie de burbuja de luz, gran burbuja de luz, que sería como una recreación de esta cabaña primitiva, pero a partir o más bien de una especie de cueva primitiva, pero generada por elementos inmateriales. Herzog de Merón generan este espejo de agua y hundido, excavado en la tierra, también retomando este arquetipo de la cueva, como genera un espacio habitable a modo de lugar de reunión y de cobijo. Bueno, y así hay muchos ejemplos de estas Serpentine Gallery, estos pabellones, que pueden usarse como a lo mejor como referentes para poder pensar qué es la arquitectura para cada uno de estos autores, partiendo de la idea de que son preguntas muy difíciles de resolver, esto del qué, la pregunta por el qué. Acá también hay como rasgos en Radic, rasgos de esta especie de cabaña primitiva, pero generada con la sensación hacia el interior como de una gran cueva. Y esta relación con la naturaleza, este intento de sobrelevarse a modo de cabaña, pero guarecerse a modo de cueva en la parte superior. De la misma manera podríamos retomar o intentar indagar podríamos llamarle definiciones o nociones acerca de qué es arquitectura. Fíjense, en términos contemporáneos también David Chipperfield concibe la arquitectura como el desarrollo material de una idea que armoniza teorías y componentes. Entonces podríamos remarcar algunas palabras claves, en este caso desarrollo material, es decir, materia por una parte, idea por otra, teorías por otra y componentes, partes. Y así podríamos armar una especie de elenco con diversas nociones que van a ir variando de acuerdo a quién sea el autor, quién habla, quién proyecta. El desafío es seguir pensando qué es arquitectura. Cariño para todos.